Déjame entrarle yo para saludar desde aquí al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, el terror de la fachiza en redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y desde aquí más de uno va a chillar con la información que nos tiene en este miércoles de reportaje especial. Mi querido Ricardo, te saludamos con mucho gusto. Buenos días, maestro. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Justamente vamos aterrizando, porque ahora sí, como siempre, los miércoles de investigación especial, tenemos datos duros, muy interesantes. Y es que déjame contarte rápidamente, porque sé que hay información que está en curso y en desarrollo, que ya las cosas se van acomodando. La gente, desafortunadamente, que estaba allá enquistada en la derecha, ha comenzado a dar a conocer información que antes, por miedo, por precaución o por otros intereses, no daba a conocer y no salía a la luz. Y esto tiene que ser un escándalo, mi querido Vicente, público memorioso, porque Héctor Aguilar Camín, de acuerdo a los testimonios que nos han dado a conocer, habría operado una campaña sucia contra Delfina Gómez, actual gobernadora del Estado de México, y a cambio habría recibido nada más ni nada menos que 20 millones de pesos. Fuentes al interior del Instituto de Salud del Estado de México nos aseguran que hace un año Héctor Aguilar Camín, dueño y director de la revista Nexos, esa revista que se compraba en los sexenios anteriores, recibió la encomienda de descarrilar la candidatura de Delfina Gómez, quien en ese entonces, como usted sabe, era candidata a la gubernatura por ese partido político. Aguilar Camín, que es colaborador de Latinus y de Foro TV, habría celebrado aquel turbio acuerdo a través del equipo cercano al priista Alfredo del Mazo. Por operar aquella guerra sucia, Aguilar Camín exigió 20 millones de pesos y se lo consintieron, se los dieron. La cantidad, nos aseguran, le fue pagada a través del Instituto de Salud del Estado de México, y nuestras fuentes que trabajaron en ese instituto nos aseguran que el propio doctor Gabriel Ochea Cuevas, en ese entonces titular de Salud del Estado de México, le habría pedido a Aguilar Camín que designara a una persona de su confianza para que juntos gestionaran cuál era la mejor forma de recibir esos recursos millonarios. La decisión, nos dicen, fue que una parte se pagara en efectivo y otra bajo el esquema de servicios publicitarios. Al solicitar información al Instituto de Salud del Estado de México sobre los contratos que habrían dado a la empresa Nexo Sociedad, Ciencia y Literatura, Sociedad Anónima de Capital Variable, que es la razón social de la revista Nexos, nos dijeron que esa información no estaba hasta ese momento disponible. Sin embargo, usted sabe cómo van surgiendo las cosas en el periodismo. Nosotros continuamos indagando y a través de fuentes muy interesantes pudimos obtener copia de 2 contratos, donde efectivamente se puede constatar que la empresa Nexo Sociedad, Ciencia y Literatura, propiedad, insistamos, de Héctor Aguilar Camín, que se presume historiador, recibió más de 4.5 millones de pesos, y usted puede ver en las pantallas de Sin Censura estos contratos. El primero de estos documentos, de estos contratos, los 2 por adjudicación directa, fue firmado el 23 de septiembre de 2021, y el segundo fue firmado el 8 de julio de 2022. Nos dicen que la guerra sucia habría sido operada con año y medio de antelación. Muy parecido este esquema al que llevaron a cabo Enrique Krause y sus secuaces allá en la famosa Operación Berlín. Ambos documentos, Vicente, están firmados por Bernardo Ortigosa Díaz, quien es el representante legal de esa compañía, de Nexo Sociedad, Ciencia y Literatura. Fueron dados
estos recursos de parte del Instituto de Salud del Estado de México, disfrazan las cosas, intentan disfrazarlas con un mote. Dicen que esos recursos fueron por objeto de la prestación de servicios de espacios publicitarios para la difusión de las campañas de mensajes institucionales en materia de salud. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea también de ver cuáles eran esos elementos que podían conformar estos señalamientos. Además de estos documentos, nos dimos cuenta y revisamos, fue mucho trabajo, desde luego, bastante tedioso, las revistas en digital, en físico, y las participaciones en ese momento de Héctor Aguilar Camín, y nos dimos cuenta de que Héctor Aguilar Camín estuvo participando muy rudamente y muy constantemente llevando a cabo esta guerra sucia. Hay una parte, no sé si la tengamos ahí, mi querido don David, si la podemos escuchar, si hay tiempo, sería deseable, a ver si me la puede, para que escuche usted nada más qué le decía Héctor Aguilar Camín a Joaquín López Dóriga en su espacio de López Dóriga Digital. Lo que sí creo que no está en duda, uno puede dudar de los márgenes que dan las encuestadoras, pero lo que no está en duda es que lo que está aquí en operación, Joaquín, yo creo, es ya un primer ensayo, en ese sentido, sí, muy anticipatorio del 24, de lo que es una elección de Estado perfectamente montada, perfectamente financiada, visiblemente llevada a cabo desde la Presidencia de la República para obtener la gubernatura del Estado de México. El presidente ha sido, de hecho, vocero de la candidatura de Delfina Gómez, ha encomendado a sus ministros, a sus secretarios de Estado y a gobernadores que vayan al Estado de México a trabajar, a cumplir encargos, como él les llama. Pues ahí están, ese es solamente un fragmento, Vicente, un fragmento nada más de todas las participaciones que tuvo este personaje, Héctor Aguilar Camín, en el foro de Latinus, en el foro de López Dóriga Digital, en Televisa, desde luego en Exos, donde operó esta campaña. Hay toda clase de informaciones al respecto. 20 millones de pesos habría recibido Héctor Aguilar Camín para operar esta guerra sucia en contra de Delfina Gómez, que contra todo eso resultó triunfadora. Escucha uno todas estas diatribas que llevó a cabo este personaje, que las publicó en diferentes medios de comunicación, no solamente en Exos, sino también en la columna que tiene en el periódico Milenio. Ahí están los datos duros, ahí están los contratos, ahí está la guerra sucia de este señor, y justamente por eso el señor Héctor Aguilar Camín está hablando una y otra vez de que extraña los apapachos que le daban en el PRI. Hay que recordar que antes de Delfina Gómez, el gobernador del Estado de México era Alfredo del Mazo, y de acuerdo, insisto, con los testimonios que nos han dado nuestras fuentes, esta instrucción le fue dada a Aguilar Camín a través de los asesores de Alfredo del Mazo. ¿Por qué? Para que Alfredo del Mazo pudiera ir tranquilamente a cerrar su ciclo como gobernador. Y bueno, pues ahí están los testimonios, están los contratos y están nada más ni nada menos que las palabras del propio Héctor Aguilar Camín. Por lo que estás destapando, mi querido Ricardo Sevilla, hoy en Sin Censura, yo pregunto entonces si deberíamos de mal pensar, de preguntar cuando hace un editorial López Dóriga quién y cuánto le paga. Digo, si a Aguilar Camín le pagaron 20 millones de pesos en la campaña del Estado de México para tratar de dinamitar la candidatura de Delfina Gómez, yo pregunto cómo se manejan los amigos en este círculo vicioso. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, ya salió López Dóriga a decir que el presidente odia al Poder Judicial. ¿Lo tiene, don David? Échelo. Don David. Ahorita lo preparo, hay una disculpa, que andamos preparando otro material. Bueno,
Don David, siempre tan trabajador y siempre al pendiente de lo que necesitamos para proyectarle a ustedes que nos están viendo y escuchando amablemente. Además, mira, es una obsesión de López Obrador, sí, es una obsesión terminar con el Poder Judicial y tomar su control. Porque si nos vamos a la elección de jueces, magistrados y ministros, pues la mayoría va a ser postulada por Morena. Porque primero, no hay estructura para que hagan campaña aspirantes a ser jueces, magistrados y ministros. ¿Quién lo va a hacer? Los partidos. El PRD desapareció y vimos. Bueno, AMLO obsesionado con el Poder Judicial, dice López Dóriga, siguiendo en el mismo tenor, por lo que nos acaba de destapar en Sin Censura en este reportaje especial el maestro Ricardo Sevilla. ¿Quién y cuánto pagará a Ciro Gómez Leiva para despedirse así del PRD? Por ejemplo, solo como ejemplos. Échalo, David. Don David. ¿Anda por ahí, don David? Pues eso por un lado, sino el caso de, ya decía el ministro, preocupados en algún momento otros, quizá por ejemplo la gente del PRD. Pues la gente del PRD se quedó preocupada. Yo creo que ya de manera permanente, porque ayer la Unidad Técnica de Fiscalización de Línea notificó una cosa que se llama fase de prevención. Ya el PRD, pues en los hechos no existen, solamente podrá utilizar su presupuesto pues para pagar nóminas, para pagar impuestos, ya no puede pagar proveedores, ya no puede pagar nada, es decir, la desaparición del PRD. Seguirá recibiendo por los próximos 6 meses este financiamiento, a eso se refiere el INE, por 39.377.785 pesos mensuales, pero ya no puede planear, ya no puede hacer pues, promociones, ya no puede hacer difusión realmente que obtenga o que necesite algún tipo de dinero. Ni hablar, Ciro. El PRD perdió el registro porque no logró el 3% en la elección presidencial, en la elección de senadores, en la elección de diputados. No lo logró, Ciro, ¿no? Qué larga, ¿no? Qué largo proceso de la extinción del PRD. Sí. Yo recuerdo desde el 2014 una serie de comentarios, de artículos que escribía en la prensa que se llamaron Adiós PRD, adiós. Y el planteamiento era muy sencillo. No hay ni una nueva generación en el PRD, no hay un discurso en el PRD, no hay nada en el PRD que se oponga a lo que parecía creo que voy a buscar esos textos, desde el 2013, si no es 2014, bueno, lo que parecía. Qué bueno escuchar a Ciro Gómez Leiva decir, no hay nada nuevo, no hay una nueva generación en el PRD. Bueno, el muy chucho de Zambrano van anunciando que el PRD buscará regresar a través de la marea rosa, porque ahí está Costa Naranjo también, otro perredista o experredista. Pero siguiendo en esta revisión de las opiniones, porque lo menciono, ojo con lo que estoy diciendo, porque a nosotros nos acusan de ser paleros, de ser pagados, de ser lustrazapatos, de ser entregados, arrastrados, neochayoteros, nos han dicho muchos, por convicción defender la transformación. Bueno, ¿por qué convicción o por cuánto estarán defendiendo sus posturas? Ya le mostré a Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, María Amparo Casar, por ejemplo, con Pepe Cárdenas, esto fue lo que dijo. Oye, pues es que estamos atentos a Movimiento Ciudadano, PRD. Qué tristeza lo del PRD, ¿no? Oye, sí, porque yo, a ver, en mis juventudes que fui primero del PMT y luego del PSUM, y después siempre he estado cerca de Carlos Navarrete y de los chuchos y demás. Y tienes razón, tanto le dio al país, y el actual presidente pues fue presidente de ese partido también. Entonces, a mí sí me da mucha tristeza que desaparezca. Era la izquierda pues la más democrática que hemos conocido, la que rompió con la idea de que la izquierda no era electorera, ¿te acuerdas? Incluso Eberto Castillo, ¿no? Con el PMT, que decía, no, nosotros no participamos. Me queda claro, me queda clarísimo. La mejor izquierda era la del PRD. Yo, que fui tan cercana a los chuchos, a Navarrete, ella misma lo admite. Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, perdón por meter mi cuchara
después de escuchar tu reportaje especial, pero ya me has hecho desconfiar de todo y de todos, ¿eh? Por supuesto que sí, y aquí el pez por su propia boca muere. Escuchó usted muy bien, María Amparo Casar, columnista del periódico Excelsior, amiga de Pascal Beltrán del Río, dice muy campantemente, como si fuera eso un timbre de orgullo, que es muy cercana, no que fue, que es muy cercana a los chuchos, a Chucho Zambrano, que han sacado cualquier cantidad de memes y de cartones muy buenos donde salta del barco, pues porque es un personaje que no está conforme con que le den, pues ya a manera de retiro, 39 millones de pesos mensuales. Escuche usted nada más la cantidad, 39 millones de pesos mensuales de aquí hasta que el tribunal le diga, ya no existes, cuando ya sabemos que en el imaginario real el PRD no ha existido desde hace mucho tiempo, desde hace ya varios años se le ha apodado el perderé, ha perdido todos y se ha convertido en una rémora llena de fracasados. Que lo detecte Ciro Gómez Leiva y que lo haya detectado prácticamente desde 2014, decía, o sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, prácticamente una década. Este partido político va a meterse 39 millones de pesos mensuales y ya no va a tener que defender ninguna causa. Bueno, nunca la defendió, no va a tener que hacerle al cuento, no va a tener que hacer absolutamente nada. ¿Qué beca tan maravillosa para estos vividores auténticamente del erario? Y entonces por eso se daban el lujo de pagarle tranquilamente a los medios de comunicación corporativos para que hicieran su defensa. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta inicial, estás bien en desconfiar. ¿Por qué están defendiendo Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Vea, revise hoy los periódicos, todos los periódicos de derecha tienen a sus opinadores vueltos locos defendiendo a Norma Piña, oponiéndose a la reforma del Poder Judicial, y le decíamos el día de ayer y lo reafirmamos hoy, la Suprema Corte de Justicia es uno de los últimos bastiones de la oposición. Ahí todavía se continúa dando chayote y se continúa dando chayote de parte de ciertos ministros en particular, y quien encabeza eso es Norma Piña, la amiga de Alito Moreno. Ya pasaron las elecciones del 2 de junio y Norma Piña no ha respondido qué demonios tenía que hacer con Alito Moreno, haciéndole manita de puerco a los magistrados del Tribunal Electoral. Eso es muy importante y lo tiene que responder, pero no lo va a hacer, y van a responder en cambio todos estos personajes. Oye, escuchamos, sí. Ricardo, me escribe mi amigo Charlie, que no es amigo imaginario, es un hombre de convicción, me dice, con lo que acaba de destapar Ricardo Sevilla, con razón se aferran a la democracia. Qué frase, mi querido Ricardo. Sí, se aferran a la democracia, y ya lo dijo con todas sus letras este personaje, el propio Héctor Aguilar Camín. ¿Usted por qué cree que está tan enojado? Imagínese nada más. Oye, Héctor Aguilar Camín, ¿qué te parece si te doy 20 millones de pesos y tú haces lo que siempre has hecho y sabes hacer? Vas a todos esos espacios y lanzas tus dardos pestíferos en contra de los opositores que a nosotros se nos antoje, y casualmente son los mismos opositores que tienes tú. Entonces, le paga López Dóriga, le paga Televisa, le paga Latinus, tiene contratos millonarios en Nexos y no le basta. Quiere seguir recibiendo los apapachos millonarios y haciendo películas como las que hace su hija, Cindy la Regia. Ella es la directora de ese bodrio de película que se llama así, Cindy la Regia. Ya le tenemos la lupa ahí para darle a conocer también
¿por qué lloran? No tenemos que cesar en pues en estos esfuerzos informativos para que usted sepa quiénes son esos intelectuales que se dicen tan preocupados por el pueblo de México, pero en realidad están preocupados por su cartera, por su bolsillo, por tener yates. López Dóriga tiene un yate. Imagínese nada más qué pensaría Ignacio Manuel Altamirano, apodado el Indio de Tixtla, que iba caminando al Liceo de Toluca a recibir las clases de Guillermo Prieto, porque no tenía dinero, porque era un indígena pura sangre, de este tipo de aberraciones. Y se dice López Dóriga periodista, no es periodista, no es más que pues no, ni siquiera es un empresario, es un personaje abyecto y mentiroso, y la lápida que tendrá en el periodismo mexicano muy pronto se va a llenar de hierba, de madreselva, y no va a haber generaciones que recuerden su nombre, por lo menos no va a haber generaciones que recuerden su nombre con respeto. Lo mismo le pasó a Jacobo Saludowski. Así es, mi querido Ricardo. Oye, aprovechando, mi Richard, aprovechando, maestro, que estás aquí con nosotros y abusando, sé que es día de reportaje especial, pero quiero escuchar tu opinión. A ver, el PRD se va a la chingada. El PRI está a un pasito con Alito Moreno aferrándose al liderazgo o lo que sea en el PRI. Pero ¿qué me cuentas del pleitazo al interior del PAN? Max Cortázar, que fuera coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, explota contra Marco Cortés, el todavía presidente del PAN. Y estoy viendo, de acuerdo a la información que me acaba de enviar nuestro jefe de información, Mario Toledo, que también hay exgobernadores panistas que salieron a sacar las navajas contra Marco Cortés. Estoy viendo que Francisco Ramírez Acuña de Jalisco, Francisco Barrio Terrazas de Chihuahua, todos exgobernadores del PAN, Fernando Canales Clarión de Nuevo León, Héctor López Santillana de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia también de Guanajuato, Patricio Patrón Laviada de Yucatán, Marco Adame Castillo de Morelos, Alberto Cárdenas Jiménez de Jalisco, Marcelo de los Santos de San Luis Potosí, Ignacio Loyola Vera de Querétaro, José Guadalupe Osuna Millán de Baja California, Juan Carlos Romero Hicks de Guanajuato y Ernesto Rufo Apel de Baja California, le dicen, ¿cambias o te vas? Y hay que decirlo, Marco Cortés también tiene su grupito. ¿Qué ves? ¿Qué ves de este PAN que también parece desmoronarse o por lo menos fracturarse y gacho? Este partido político tuvo la posibilidad de reinventarse en las elecciones de hace 24 años. Ese partido político llegó con muchas expectativas a la presidencia de la República, encarnado por ese señor que terminó siendo un inepto, Vicente Fox Quesada. Tuvieron la posibilidad de llevar a cabo una auténtica transformación. Ellos fueron los que llegaron de manera democrática, porque eso sí hay que reconocerlo. El pueblo de México durante el sexenio de Ernesto Zedillo estaba hasta el gorro, estaba harto ya del PRI en ese momento, que ya comenzaba a fracturarse, y entonces tuvo la oportunidad el Partido Acción Nacional de llegar ahí. ¿Y qué fue lo que hicieron? A las pocas mentes lúcidas que había por ahí, las relegaron. Fíjate, Ricardo Sevilla, perdón por interrumpirte, pero va pasando por aquí Damián Cepeda, el senador precisamente de Acción Nacional, para que nos dé su punto de vista. Damián, ¿cómo estás? Gracias por parar y con mucho gusto con nosotros. ¿Cómo ves este PAN que parece fracturarse? Es el tema que estábamos analizando. Max Cortázar explota contra Marco Cortés, exgobernadores panistas explotan contra Marco Cortés. Tú buscas ser presidente de este nuevo PAN. Cuéntanos cuál es tu postura. Mira, yo más allá de señalamientos particulares, la verdad es que nunca me ha gustado a mí esta que tuvo tanto. Me parece que tenemos un problema institucional. O sea, el PAN de 2016 para acá no ha dejado de perder. Se entregó con 11 gubernaturas del país y hoy quedan 4.
ya no es un tema nada más de esta elección. Una mala elección la puede tener en cualquier caso. Es un tema acumulado que nos lleva a un desgaste en donde ya solamente las regiones están fuertes. Yo quisiera ver al PAN levantarse, entender el mensaje de la ciudadanía, preguntarse por qué otra opción logró ser a 36 millones de mexicanos y no, ¿no? Y redefinirse, reinventarse y ponerse a servicio de la sociedad. En México, 45% de la población votó por una opción distinta a la opción del gobierno para el electoralismo. O sea, a buscar de entrar a encabezar y aspirar a pasar a ser la mayoría. Pero eso no va a pasar si no cambias cosas. Yo lo que veo que la dirigencia se niega a aceptar la realidad. He visto un milímetro de autonomía, un milímetro. De hecho, veo mucha soberbia. Desde la dirigencia, o sea, no lo individualizo, porque es lo que quieres que te lo lleves al terreno como si fuera un poquito personal. Yo no voy a caer en eso. O sea, yo qué invito a hacer, quiero ser parte de la solución, no del problema. Que nos reinventemos con 3 cosas concretas. Uno, que nos abramos a la sociedad. En concreto, propongo que el próximo dirigente nacional sea votado por el ciudadano. Así, por los ciudadanos que sean afines a un cambio en este país. Así tal cual, como se hizo para la candidatura presidencial. Estilo 4T, ¿no? El pueblo manda. Pues no votaron, ellos lo hicieron por encuesta, pero sí trataron de hacer eso. Trataron de ver qué opinaba la ciudadanía. Sí, ¿no? Abre, que voten, a mí me gustaría ver una elección, ¿no? Haz los partes, no les prometas que mañana los tomarán en cuenta, tómalos en cuenta ahorita. ¿No? Entonces, ya sí estaríamos eligiendo no a un líder partidista, sino a un líder o uno de los líderes de la oposición que tiene respaldo ciudadano. Eso me gustaría ver. 2, creo que el PAN se necesita recuperar identidad. Para mí hay que acabar de tanta fortaleza. En causas te puedes sumar hasta con el partido del gobierno, o sea, en términos del equilibrio. Pues estarías abierto en esa posición de votar a favor de lo que proponga Morena en algún momento. Claro, votamos a favor de programas sociales aquí en el Senado. En el Senado, no en la Cámara. Lo dije, un error que nos costó millones de votos. Ese error que tuvieron en la Cámara de no poder diferenciar, de no poder superar sus odios, o no sé qué pasó, ¿no? Y aquí nosotros dijimos sí. También dijimos sí a la Guardia Nacional Civil, la implementaron luego militar. Ahí dijimos que no. Pero muchos, de hecho, Morena nunca tuvo 2/3 partes. Todas las reformas constitucionales las construyó con alguien de la oposición. Eso hace una oposición responsable. Sí, claro. Pero yo diría, una cosa es por causas y otra cosa es hacerte uno solo. Creo que nos costó mucho entonces esta idea del ideal. Yo no la comparto. Entonces, redefinirte, decirle a la gente que representas en identidad, en empleo, que no puedes ser y 3, ser concurrentes. O sea, no puedes querer llamar la atención, decir, oye, yo soy esto y hacerlo claro. Y el ejemplo principal, pues es lo que pasó con Pilar. ¿Cómo vas a ser confiable si resulta ser que tú es un acuerdo que repartiste el tal? Querías encabezar el órgano de transparencia y peleas por el Poder Judicial a nivel nacional y a un tipo de llamar corrupto a Marcelo. No, yo no estoy atacando a nadie. En lo personal, para nada, no estoy diciendo eso. No, yo lo que estoy diciendo de repartirse, lo hacen los corruptos. Él mismo publicó el acuerdo, entiendo que él cree que no un acuerdo corrupto. Yo creo que es indebido, ¿no? Aunque, ¿qué tal cosa? Yo no creo que sea correcto. Pero no voy a caer en los calificativos, por más que los 10 de tu trabajo, pero yo no voy a caer en los calificativos. Es más fácil para él en este momento defenderse en un tema personal que en un tema de fondo. Yo estoy haciendo un planteamiento de fondo de cómo levantar el PAN. No me interesa. De hecho, pues ya va a dejar de ser inteligente, hombre. Para mí ya no es relevante. Pero va a venir el Senado. Bueno, eso tendrá que reinventarse él si quiere, ¿no?, tener su propia carrera. Yo no me meto, a mí no me interesa en lo particular. Para acabar, ¿no? Un último planteamiento, porque me dijiste, voy a otros compromisos y eres muy generoso al parar, hablar de nosotros. Un medio que no necesariamente es afín a mí me encanta debatir ideas. Bueno, ahí te va. Dices de replantearse al PAN, de reinventar al PAN, de un nuevo PAN. ¿Se puede pensar en un nuevo PAN con Jorge Romero señalado de estar vinculado al cártel inmobiliario? Final levantó la mano. Kenia López Rabadán, que fue la más cercana a Xóchitl Gálvez en la campaña perdedora del 2 de junio. ¿O contigo? ¿Se puede plantear un nuevo pacto contigo? Yo creo que sí. Cada quien nos tendrá que juzgar por mi trabajo. A mí
y a ellos por el suyo. Yo diría, yo invito a la gente que me ve a que vea lo que he hecho en el Senado. No me crean, vean mis posturas, vean mis discursos, vean cómo me mantuve, aún cuando me costó políticamente, me mantuve con Morena, lo que yo pensaba, yo que desde el día 1, en 2019, no estoy de acuerdo con la ciencia, y me costó que no hubiera oportunidades políticas, no me importa, yo no, a mí no me doblas por ese lado, imposible. Entonces ahí está, entonces juzguen igual a los demás. Por eso creo que tenemos que meter en la licuadora todas las virtudes y defectos de todos, y mostrarlos a la sociedad. Me encantaría tener un debate estado por estado con todos, que me lo van contrastado, oye, tú, esto opinaste, porque yo me defiendo solito, y que el ciudadano decida quién cree que tiene el perfil adecuado. Si mi perfil les gusta, yo estaría encantado en todas las Si les gusta el de alguien más, adelante, no pasa nada. Me gusta eso de la autocrítica en el PAN, a ver qué día te sientas a platicar con nosotros sobre la derrota en la Ciudad de México. Por culpa El tema que quieras, yo lo puedo debatir con ideas y respeto. Gracias. Damián Cepeda. Senador del PAN. Ahora sí que mi querido Ricardo Sevilla, ya tienes más carnita para darme tus comentarios, tus opiniones. Espero estar preguntando lo que quisiera que se pregunte la audiencia de Sin Censura, aunque sean personajes de oposición, aunque sean personajes panistas, por este tema que te estaba proponiendo analizar, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, hay que platicar con diferentes voces. Un medio de comunicación auténticamente independiente lo tiene que hacer, así que yo te felicito por eso. Qué bueno que dice que no caen en los calificativos, pero yo escucho que dice soberbio y ese es un calificativo, pero evidentemente pues este señor es un personaje procaz y mentiroso. Ese es mi punto de vista. Desde mi punto de vista también, lo único que quiere es llevar agua para su molino, no está interesado en la gente, no está interesado en la política, esto de lo que habla es una mentira absoluta, se le ve a kilómetros de distancia que quiere una posición más alta ahí en Acción Nacional y si no se la dan, pues bueno, ya coqueteó con la Cuarta Transformación, ya hizo su crítica, esa autocrítica. En realidad estos personajes lamentablemente así son, juegan a que son autocríticos y en realidad al mes siguiente, a la semana siguiente o a los días o al poco tiempo ya los vemos en otro lugar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personajes. Desde mi punto de vista muy, muy personal, valga la redundancia, este señor es un mentiroso, no ha construido absolutamente nada, no puedes defender un proyecto que no existe. Acción Nacional no tiene un proyecto político, no tiene un proyecto social, no tiene un proyecto económico, únicamente lanza bravatas y ahí van descalificándose ellos, tratando de llevar a cabo una revolución que nunca va a llevar, va a aterrizar en un buen puerto, simple y sencillamente porque viven en una burbuja. Y cuando no entienden la realidad y se empeñan en vivir en esa burbuja metálica, es donde se van a quedar. Mi querido Ricardo Sevilla, el nuevo PAN, ¿y de la mano de quién? Por eso le pregunté, de Kenia López Rabadán, de Jorge Romero. Hazme tu favor, Jorge Romero, señalado de ser el líder del cártel inmobiliario, del propio Damián Cepeda. Por eso es importante estar aquí en el lugar de la noticia, en donde están los protagonistas, mi querido Ricardo Sevilla, porque mucho también tenemos que plantear, aunque seamos un medio chairo, dicen, un medio cuatrotero, o dirían algunos desde la UNAM, somos pseudoperiodistas en un medio de dudosa reputación, pues bien que se paran a conversar aquí con nosotros, Ricardo Sevilla. Mira, nada más para que veas. Ya se convirtió en chacaleo Damián Cepeda. ¿Y dónde se paró a hablar? En exclusiva, primero, aquí, mi querido Ricardo Sevilla. Claro que sí. El futuro de los medios de comunicación independientes es muy nítido, es muy claro y es promisorio. Y el futuro de Sin Censura no se necesita augurarlo, se está viendo, es uno de los medios de comunicación, sino el medio principal de comunicación del pueblo de México. Lo digo
con todas sus letras. De aquí, usted lo sabe bien, han emanado muchísimas voces críticas, algunas han sido ingratas, otras no tanto, y otros seguimos aquí al pie del cañón. Así que muchas felicidades y buena salud para este medio de comunicación que tú diriges, mi querido Vicente, porque va por muy buen camino, y esos medios de comunicación con sus aparejos, con sus inversiones millonarias, simple y sencillamente no tienen visibilidad. Nadie los pela y nadie les cree. Así que mucha salud para Sin Censura, y aquí estamos al pie del cañón. ¿Por qué no cerramos entonces, maestro, pidiéndole a la gente que amor con amor se pague, que sigan buscando tus espacios independientes, los datos duros en YouTube, tus hilos en Twitter, en X, que tanto hacen llorar a la fachiza? Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos con la invitación de siempre. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y en un ratito más subimos esta información para que Héctor Aguilar Camín nos vuelva a bloquear, nos bloquea, nos desbloquea, pero siempre quiere enterarse de qué es lo que se está diciendo en estos medios de comunicación independientes. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, excelente cobertura. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla, y veo pasar por aquí